El taller 2, denominado Educación con Tecnología, tiene la finalidad de permitir a los participantes comprender los conceptos básicos de la tecnología educativa y su relevancia en la educación para la sociedad digital. Consta de 3 sesiones. En la primera hablaremos sobre la tecnología educativa. En la segunda nos dedicaremos a ver las ventajas y beneficios de las tecnologías educativas. En la tercera sesión nos concentraremos sobre los nuevos enfoques educativos. Inicio a la sesión 1. Para iniciar, deberíamos acotar conceptualmente lo que consideramos es la tecnología educativa. Existen diferentes definiciones basadas en los enfoques de sus autores. En la actualidad, la tecnología educativa se fundamenta en una base multidisciplinar en la que se consideran elementos epistemológicos, culturales, curriculares, entre otros. Según la UNESCO, la tecnología educativa, en un nuevo y más amplio sentido, como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos como forma de obtener una más efectiva educación. Podemos entonces definir la tecnología educativa como el sistema integrado de conocimientos, teorías, estrategias, aplicaciones y dispositivos que permiten la aplicación de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Veamos cómo ha sido el origen y evolución de las tecnologías educativas. En el ámbito educativo, la incorporación de las tecnologías ha generado cambios en la concepción de lo que se conoce como tecnología educativa. Hagamos entonces un recorrido breve por la evolución de la tecnología educativa basados en Jiménez y otros. En una primera etapa, hacia los inicios del aprendizaje audiovisual, a principios del siglo XX, aparece con la inserción de recursos audiovisuales para presentar materiales por aprender, así como la aparición de la enseñanza programada bajo el enfoque conductista. Luego, para una segunda etapa, hacia mediados del siglo XX, con la incorporación de la computadora, se da la modernización de la educación a través del uso didáctico de la computadora y de la integración de sistemas informáticos en la educación a distancia y del uso de materiales didácticos. En la tercera etapa, hacia el periodo de 1970 y 1980, llamada inserción de la tecnología, se da la producción de programas informáticos para transmitir conocimientos, así como el desarrollo de hardware y software para los cursos de formación por computadora mediante un proyecto que se denominó TIC-7. En la cuarta etapa, denominada transición de la tecnología educativa, que se da entre el periodo de los años 90 a inicios del siglo XXI, aparece la introducción de planes de informatización de la enseñanza, revolución de las tecnologías de información y comunicación y el interés por su aplicación en el ámbito educativo, y se da el gran auge de Internet en las escuelas. Los avances tecnológicos han llevado de la mano los cambios en las concepciones de la tecnología educativa, generando mayores alternativas referentes al qué de la educación, mayor flexibilidad en el dónde y cuándo de la educación y una mayor variedad en el cómo de la educación y nuevas formas de aprender. Un concepto sobre la educación a distancia. La educación a distancia se basa en un diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y los estudiantes que, ubicados en un espacio diferente al de los profesores, pueden aprender de forma independiente o grupal. La educación en línea, virtual o digital, se refiere a los tipos de soportes tecnológicos de los contenidos y vías de comunicación en los que la educación a distancia es soportada por recursos electrónicos
y todo el proceso se lleva a cabo a través de Internet. Ha sido la evolución de la educación a distancia. Vemos que el avance de la educación a distancia está completamente impactada por la evolución de los dispositivos tecnológicos. La educación a distancia ha transitado por varias generaciones. Una primera generación a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, conocida como educación epistolar o por correspondencia. Una segunda generación, ubicada hacia finales de los años 60, que se describe por la integración de diversos medios como el audio y el video. Luego avanzamos hacia una tercera generación, denominada educación basada en TIC, y que tuvo inicio en los años 80 con la evolución de la informática y los programas flexibles de enseñanza asistida con el ordenador. En este momento se dice que nace la educación en línea hacia finales de los años 90. La cuarta generación aparece hacia 1995 con la incorporación de la web al proceso educativo, que nos da un modelo de aprendizaje mucho más flexible. Luego avanzamos hacia la quinta generación, que surge hacia el año 2010 con la integración de la web semántica, y se caracteriza por la computación en la nube y el contenido abierto. Algunos autores señalan una sexta generación que surge hacia el año 2012 y que se caracteriza por la implosión en la red de los cursos abiertos masivos en línea conocidos como los MOOCs. Adentrémonos ahora en lo que es la educación en línea. Veamos cómo ha sido la evolución de la educación en línea, en concordancia con la evolución de la web. La educación en línea podemos decir que se inicia hacia el año 1990 y se conoce como el e-learning 1.0 y que se fundamenta en la web 1.0, donde se inicia el uso de Internet en el proceso educativo. Y la idea era proveer contenidos en línea de fácil acceso en cualquier momento y lugar. Los contenidos eran estáticos, era una comunicación unidireccional, estaba centrado en la enseñanza, el estudiante era pasivo, no era una educación interactiva y se daba a través de métodos tradicionales. Luego el e-learning 2.0, que aparece hacia el año 2004 y se sustenta en la web 2.0 o web social. Ya se da una comunicación bidireccional, los contenidos son dinámicos, los métodos ahora están centrados en el estudiante y se incrementa la participación y la interactividad. Es decir, se da un aprendizaje mucho más activo y se implementan estrategias constructivas y de colaboración. Luego avanzamos hacia el e-learning 3.0, que aparece hacia el año 2010 y se sustenta en la web 3.0 o web semántica. Se da un aprendizaje ubicuo, es multimedial, multidireccional, está centrado en el aprendizaje, es un aprendizaje activo y colaborativo, es personalizado y se da a través de unos ambientes mucho más dinámicos y adaptables de aprendizaje al individuo. La nube, el aprendizaje móvil, los recursos educativos abiertos, la realidad aumentada, la banda de ancho móvil, los asistentes virtuales, el aula invertida, los MOOC son algunas de las tecnologías que aparecen en esta etapa. Luego avanzamos hacia el e-learning 4.0, que se da hacia el año 2016
sustentada en la web 4.0 o web inteligente, y donde la educación se reconstruye de una forma mucho más flexible y responde a la realidad. Se da una interactividad mucho más alta, el aprendizaje es intuitivo y colaborativo y se da un acercamiento a la materia. Existe el monitoreo, la movilidad, la personalización, la pertinencia y la gamificación como estrategias que aparecen en el e-learning 4.0. Y por último, avanzamos hacia el e-learning 5.0, que se da inicio en el año 2020, se sustenta en la web 5.0 o web emotiva y sensorial, donde se incorporan tutores con inteligencia artificial para la colaboración, aparecen agentes personales inteligentes y se dan nuevas interacciones entre los computadores y los seres humanos. De esta manera damos cierre a la sesión 1 de nuestro taller 2.